Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigación en Educación en la Ciudad Universitaria, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio con los profesores invitados el día de hoy, la doctora Aura Aguilar Caro y el doctor Bartolomé Vázquez Bernal. La doctora Aura nos visita desde Colombia y el doctor Bartolomé Vázquez desde España. Es para nosotros un placer tenerlos aquí y realmente queremos aprovechar la tarde de hoy para conversar sobre temas de interés en educación que tienen que ver con ciudadanía, cultura y movilidad social, aportes interdisciplinarios para la mejora educativa y la formación de educadores. Voy a presentar a nuestros invitados, la doctora Aura Aguilar Caro. Posee una maestría en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctora en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile y actualmente se desempeña desde el 2012 como docente investigadora en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. Sus líneas de investigación se centran en educación, interculturalidad, género y cultura caribe. Su trabajo se ha enfocado en comunidades del Caribe, incluyendo lugares como Ariguaní, Tasajera y San Jacinto Bolívar. Su enfoque no solo ha sido teórico y metodológico, sino que también ha involucrado una fuerte dimensión de apropiación social. Este enfoque ha resultado en contribuciones significativas para la transformación de las comunidades en las que trabaja. Además de su trabajo a nivel local, la doctora Aguilar Caro también ha participado en iniciativas internacionales a través de la red Inter. Esto le ha permitido abordar sus investigaciones de manera más científica y contribuir al avance del conocimiento en su campo. Le damos una cordial bienvenida a la doctora, bienvenida a Costa Rica y gracias por estar hoy aquí conversando e intercambiando aprendizajes. Sí, gracias. El doctor Bartolomé Vázquez Bernal es académico del Departamento de Didácticas Integradas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz y doctor en Educación en Didáctica de las Ciencias y Formación del Profesorado de la Universidad de Huelva. Es profesor honorario de dicha universidad y además es directivo de la Asociación de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales, APES. Editor de la sección de investigación de la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, muy conocida por acá, especialmente para quienes trabajamos en didáctica de las ciencias. Es revisor de revistas como Science Education, Revista Enseñanza de las Ciencias y Science and Education. Ha pertenecido al Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social, participado en 7 proyectos de innovación e investigación y es director de múltiples tesis de grado, de maestría y de doctorado. Es miembro de comités científicos de congresos nacionales e internacionales en el área de didáctica de las ciencias experimentales y también es facilitador de cursos y talleres de investigación en programas de doctorado, institutos de educación, entre otros. Ha realizado estancias en diversas universidades, específicamente en los campos de ciencias experimentales y matemática, en la Universidad de Extremadura, Badajoz, en el Departamento de Ciencias y Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva y en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Cádiz. Tiene múltiples producciones, tiene una gran producción científica, alrededor de 110 publicaciones entre artículos en revistas y capítulos de libros indexados. Sí, vamos a dar inicio a este conversatorio después de presentar, bueno, y darle la bienvenida también al profesor Bartolomé. Como les digo, también muy conocido acá en el área de las ciencias. Hemos seguido sus artículos, sus investigaciones y es un honor pues tenerlos a ambos aquí hoy y compartir, como les decía, aprendizajes. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con estos temas que son de relevancia mundial, que están en políticas educativas, tanto nacionales como internacionales, y que hoy
pues nos tienen acá para compartir con las personas que nos están siguiendo en redes sociales y vía Zoom. Vamos a dar inicio con las preguntas. Cada uno de nuestros invitados va a ir haciendo sus aportes, siéntase en toda la libertad de estar haciendo aportes, que sea un diálogo. Y voy a iniciar con la primera pregunta. Le voy a decir al profesor Bartolomé que pueda iniciar. Esta dice lo siguiente: ¿cómo desde las prácticas educativas interdisciplinarias se puede fomentar una comprensión más profunda de la ciudadanía y la movilidad social en un contexto cultural diverso? Muy bien, estupendamente. Si me permite la moderadora, yo preferiría que la profesora Aura, que es muchísimo más experta que yo en el tema, comenzara esta intervención, así que yo estaría encantado de escucharla. Bueno, muchas gracias. Para definir esta pregunta desde el contexto colombiano, pues es mi país y donde he trabajado, aunque pues estudié en Chile y el contexto latinoamericano también pues me atañe. Creo que para poder responder esta pregunta en nuestros contextos latinoamericanos tendríamos que responder primero el concepto de ciudadanía, que es un concepto que todavía es un desafío para la población general, y lo vemos pues en todos los procesos democráticos que hemos tenido, tanto de izquierda como de derecha, y todavía esa dependencia en torno a la política pública para definir un proyecto de vida. Entonces, en ese punto pues sería desde el contexto colombiano, el concepto de ciudadanía está en un proceso de maduración. Ahora, ¿cómo se hace desde la educación para lograr esa movilidad social y en el contexto diverso? Desde el 91 se instala en Colombia la Constitución Política Colombiana. Dentro de todos estos países latinoamericanos es una ventaja porque se empieza a mirar la diversidad como algo preponderante, y allí la parte étnica, la mujer y también todo el conjunto y el cuerpo de expresiones han tenido eco desde hace unos 30 y tantos años, y ha sido favorable desde la política pública como es la constitución política, y en el contexto, digamos, de la educación para la movilidad social, sí hay ejemplos dentro de lo que es la vida universitaria, los colegios, donde, imagínense, un país con 50 millones de habitantes, con uno de los conflictos más antiguos del mundo, la educación sigue persistiendo dentro del contexto, digamos, esa Colombia profunda. La educación funge en ese desarrollo de las habilidades de las personas, aunque muchos no alcanzan a visibilizar esa construcción ciudadana en torno a los derechos y los deberes. Sí se trabaja desde la movilidad social, desde la educación para la movilidad social, y encontramos que ya hay un sentido más crítico porque hay dos problemas grandes en Colombia: el clientelismo y el conflicto armado. Esos son dos problemas que, según el último estudio que hizo la Universidad Externado de Colombia en el 2018, en 4 volúmenes, se sintetiza de que en Colombia la corrupción es sistemática. En este sentido, todas las clases, todos los niveles sociales, políticos, está instalado este imaginario, lo cual ha sido difícil aunado pues al conflicto. Sin embargo, surge desde la educación una esperanza donde los jóvenes, a través de las universidades, a través de los movimientos sociales, que fue lo que vimos el año antepasado y pasado, algún cambio de gobierno de 200 años, mirándolo desde ese punto de vista, se espera que hayan más respuestas de las políticas públicas para que haya una construcción de verdad ciudadana independiente de la parte gubernamental, porque ha habido mucho sesgo, ya que las personas dependen de lo político. Entonces, la educación tiene que diluir, como dice John Dewey, esas diferencias y ser una simplificación del mundo social. En ese sentido, en el contexto colombiano,
sí se da la movilidad social y la educación lo promueve. Sin embargo, el desafío sigue siendo de la construcción ciudadana para que exista una mayor, una mayor participación de sentido crítico, lejos de las prácticas clientelistas que son las que limitan el desarrollo del país y sobre todo en busca de un bienestar general. Muchas gracias, profesora, y voy a hacer mías las palabras de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Nuestro escritor colombiano, que él decía que Latinoamérica es muy joven. En 1992 cumplimos como 500 años de desarrollarnos como latinoamericanos, ¿verdad? Como pueblo, y que estábamos en una serie en procesos de construcción de lo que somos, de lo que representamos, que es difícil, ¿verdad? Cuando a otros pueblos les ha costado, han tenido mucho más tiempo, digamos, para poder ir construyéndose, y entonces por eso le doy la palabra al profesor Bartolomé, que nos visita pues de Europa, ¿verdad? Entonces tienen otras construcciones históricas diferentes y es muy bueno ver, pues dar una mirada a ambos contextos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, he estado atentamente escuchando las palabras de la doctora Aurea. Me parece muy pertinente. La verdad, no soy un experto en el tema de ciudadanía, movilidad social. Sí me he informado al respecto, puedo tratar de ciertos problemas que aquejan a la sociedad española en concreto, que es la de donde procedo, y yo creo que es interesante pues realizar algunos puntos de vista o algunas aportaciones que nos permitan pues contrastar la realidad, digamos, latinoamericana, concreta de Colombia, a la cual no soy ajeno, y la realidad también costarricense, y en contraste con la realidad española. Yo creo que ha quedado, aunque pueda existir siempre la posibilidad de la refutación de las teorías, como cualquier teoría científica, creo que ha quedado bastante demostrado que existe la desigualdad social, la desigualdad económica, es un predictor bastante importante de la movilidad social. ¿Qué quiere decir ello? Pues quiere decir que cuanto mayor desigualdad hay en una determinada sociedad, en un contexto cultural, pues menos posibilidad de movilidad social. No sé si me equivoco. Sí, sí. Eso, ¿por qué digo estas palabras? Yo sé que en Colombia, en concreto lo que yo conozco más efectivamente y hemos hablado anteriormente, en la zona de Medellín, pues efectivamente había un problema, y me imagino que seguirá habiendo un problema importante relacionado sobre todo con el narcotráfico. ¿Cómo afectaba eso a los problemas de movilidad social, a la educación de los jóvenes, sobre todo, y creo que más profundamente a la educación de las mujeres? Como de alguna manera eso reproducía muchos estereotipos de la cultura de la mujer como cuidadora únicamente, como dadora de, y en la cultura asociada al narcotráfico, a todos los problemas alrededor, parecía que eso todavía se incrementaba más. Entonces, con respecto el caso concreto de la realidad europea y más concreto de la española, los dos grandes problemas de los que nos afecta son principalmente uno que afecta al pueblo gitano, que no sé si habrán escuchado el pueblo. Seguimos con unos límites de acceso, de movilidad social, que es la palabra, ¿verdad? Sí. De movilidad social muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente en unos 40 o 50 años que tenemos de democracia, las condiciones socioeconómicas a partir de una edad, existe un estancamiento. Todavía hay muy pocas personas, varones y mujeres, que se gradúen en la Universidad Española y que sean
proveniente del pueblo gitano. Y eso es achacable pues a dinámicas culturales, ¿verdad? Sí. Muchos estereotipos al respecto. Y como siempre decimos, y he dicho yo, son verdaderos obstáculos a los que se tiene que enfrentar las diferentes sociedades. Ese es un problema, digamos, crónico de la sociedad española. Otra muestra también, una gran mayoría de la población reclusa carcelaria en España son de procedencia precisamente gitana. Hablo en el caso concreto de las mujeres. Pues esos son síntomas claros de esa falta de movilidad social en determinados aspectos y determinados, digamos, contextos culturales españoles. Otro problema, y no menor, y que a mi juicio está causando un verdadero auge de movimientos indeseados para aquellos que creemos en la democracia, en la libertad, ¿verdad? Pues está asociada a las políticas migratorias, Claro. a la migración. Todos hemos escuchado por las noticias. Sé que en Costa Rica, en el contexto costarricense, es muy importante también, digamos, como personas procedentes, sobre todo de Nicaragua, ¿verdad? Venezuela, cómo afecta a la propia Colombia, también creo que le afecta también, es muy Venezuela. importante. Cómo afecta y cómo, no solo cómo afecta, sino cómo reacciona la sociedad ante esos desafíos migratorios. En España el problema fundamentalmente proviene de zonas del norte de África, de Marruecos, de Argelia, y últimamente también de zonas relacionadas sobre todo con el Medio Oriente, Siria, Libia, etcétera, etcétera. Y cómo se le da un tratamiento diferente digamos, a personas migrantes de otros lugares, por ejemplo, de pueblo ucraniano, y cómo se le da tratamiento completamente divergente en ambos casos. Digo esto porque en España estas políticas migratorias, la respuesta que se le da y la percepción que tiene la sociedad como entes que nos invaden, donde hay que mantener la pureza digamos, del ser español. Claro, en respuesta a políticas, digamos, de creación de odio, de creación de estereotipos, una parte determinada de la población reacciona pues decantándose por representantes políticos, por partidos políticos claramente xenófobos. Y yo creo que es algo que está afectando bastante, de forma muy importante, a la política europea contra la migración. Desde el punto de vista educativo, me gusta siempre añadir la palabra debemos actuar en lo micro para expandirnos a lo macro. ¿Qué respuesta pueden hacer los equipos docentes? Es muy importante la respuesta de los equipos docentes, alentando precisamente la diversidad de su alumnado, constituyendo equipos de trabajo donde concurran diferentes culturas, y yo creo que hay una labor muy importante, pero que necesita también una formación específica por parte de los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras para responder a tales retos. El profesorado no se puede saber de todo y por tanto necesita una formación específica de cómo dar respuesta a los grandes desafíos de la migración. Muchas gracias, doctor Bartolomé. Usted hablaba, bueno, cómo desde la práctica educativa se puede actuar desde lo micro, porque tenemos que darnos cuenta que la educación no está solamente en el sistema formal, sino que también tenemos los medios de comunicación masiva y las redes actualmente que pueden también ser partícipes de toda una construcción de la interculturalidad que no sea necesariamente una interculturalidad que favorezca el respeto hacia el otro, ¿verdad? Ver al otro como otro yo, y tenemos una serie digamos,
de información que está ahí. Y pues el sistema de educación formal sí puede ser un elemento importante donde se puedan hacer reflexiones que lleven a cambios culturales y por ende sociales. Y el profesor decía, pero el docente no puede saber de todo. Y sabemos que también a veces, y lo digo con conocimiento de caso, hay un apego al currículo, ¿verdad? Yo soy profesor de química y yo solo tengo que enseñar química. Y lo digo porque soy formadora de profesores de química y de física y de biología. Entonces me dicen, ¿y esto? ¿Cómo lo empato con, qué sé yo, números cuánticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos un gran reto. Y ahí va la segunda pregunta que dice, ¿qué abordajes pueden ser desarrollados en la formación de educadores para integrar de manera efectiva las dimensiones de ciudadanía, la interculturalidad y la movilidad social? No sé si el profesor quiere seguir con el Sí. discurso. Sí, si me permite la Sí, sigue, sigue. Sí, en ese aspecto, claro, como bien acaba de decir, efectivamente, el profesorado es necesaria una formación específica de atención a la diversidad, lo cual es complicado. Las diferentes legislaciones educativas en España han intentado abordar esa problemática de atención a la diversidad. Hoy forma parte de los currículos. Hoy forma parte de los currículos. Más bien en su momento la atención a la diversidad está enfocada principalmente a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, principalmente. Así. Claro, y era difícil de abordar en el aula, ¿Por qué? Porque pues, el profesorado no tenía la formación necesaria para atender a distintos ritmos de aprendizaje. Actualmente en los programas de formación del profesorado, voy a explicar brevemente cómo se hace no los títulos, la titulación de maestro de preescolar, como se dice que, o infantil, y maestro de primaria, porque poseemos, digamos, formaciones muy similares, pero sí en el profesorado de secundaria. El profesorado de secundaria en España tiene una formación muy disciplinar, muy disciplinar, para ser profesor, por ejemplo, de física o de química. Es necesario que haya abordado los grados de física, de química. A partir de ahí se le da una extensión de aproximadamente un año de un máster específico de secundaria, y ahí es donde se aborda, digamos, programas de intervención a la diversidad, de realización de actividades grupales, pero en un tiempo escaso. ¿Con ello qué quiere decir? Que el profesorado, cuando aborda los ritmos distintos de aprendizaje, se encuentra con una labor muy importante y a veces se siente como sobrepasado precisamente por la diversidad y ritmos de aprendizaje diferentes que existen. Si a ello le unimos no solo los ritmos diferentes de aprendizaje, sino también la diversidad cultural, pues la cosa se vuelve, digamos, más compleja. En ese asunto, con respecto a la pregunta de cómo podemos abordar, qué abordaje podemos realizar, bien, nosotros hemos tenido experiencia que hemos realizado a lo largo de muchos años, tratando de abordar los diferentes ritmos de aprendizaje, que creo que puede ser perfectamente trasvasable el ámbito de la diversidad cultural, ¿de acuerdo? En el ámbito nosotros de las ciencias experimentales trabajamos con parte del currículo, parte de las actividades. Nos gusta introducir problemas relevantes al medio socionatural, y yo creo que partiendo de problemáticas cercanas al alumnado diverso, donde se creen equipos de trabajo, alentados por el profesorado precisamente, equipos de trabajo de alumnos y alumnas de diferente procedencia, rompiendo esa barrera del otro, del mirar al otro como algo diferente, incluso como algo amenazante. Y es el trabajo diario, el trabajo en el aula cotidiana, el que, digamos, puede reconducir pues, buenas prácticas que incorporen el valor de la diversidad cultural,
en el ámbito de la práctica cotidiana y diaria. Entonces creo que sería muy interesante abordar al menos, dedicar alguna parte de las actividades que se realizan de aula precisamente al trabajo en equipo. Nosotros creemos en el trabajo en equipo del alumnado, pero claro, cuando tú dejas formar a los equipos iniciales de trabajo, lógicamente el alumnado lo que hace es pues, reunirse con sus pares. Aquellos que no son de una determinada, lo ven como diferente, pues no suelen integrarlo dentro de los equipos de trabajo y permanecen como aislados. Entonces, una labor importante del profesorado es precisamente tratar de integrar en ese equipo de trabajo de diario, del aula práctica diaria, esos equipos multidiversos, digamos, y ponerse a realizar actividades donde cada uno aporte sus diferencias culturales en busca de soluciones, no soluciones, sino simplemente forma de abordar los problemas socioambientales, del entorno social y natural que afectan pues, al contexto inmediato del alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, creo que podría ser una visión que podría aportar precisamente eso, la diversidad y en lo que a nosotros también nos gusta, la diversidad cultural y la biodiversidad que creo que Claro. en este momento pues también se siente amenazada. Okay. Gracias, profesora. Muchas gracias. Bueno, pienso que en este momento la categoría intercultural, lo cual es un techo común para todas esas voces que han estado por fuera, debería ser una forma transversal para todas las carreras existentes en los planteles de educación superior e incluso comenzar de la primaria, el bachillerato, para que esa transversalidad no solamente nos ayude a la movilidad, a la ciudadanía, sino que también nos permita convocarnos para reflexionar temáticas como el género, como el medio ambiente, como la defensa animal, que son temas que han venido siendo debate a nivel global y que es necesario que haya un compromiso, digamos, ciudadano. Pero entonces, describir esas acciones desde más que enseñarlo, sería como en la universidad se da una electiva intercultural que está abierta para todos los estudiantes de distintas carreras y bueno, estoy a cargo de esa electiva. Y es importante cuando nos integramos con estudiantes, por ejemplo, de comercio exterior. Eso uno diría, pero ¿qué necesidad tiene un estudiante de comercio exterior de hablar de interculturalidad? Entonces le buscamos el punto en torno a mirar los mercados, la forma de compra y venta y cómo pueden analizar los conglomerados desde lo étnico. Entonces ha sido una experiencia muy importante cuando se transversaliza lo intercultural desde el currículo, como decía el profesor, para poder aportar y no solamente en torno a la integración social, sino a debates mundiales como un tema que también nos atañe con España, que es la prevención del maltrato animal, y tenemos todavía en Colombia el desafío de las corridas de toro. Y pues no son en un nivel muy básico, muy popular, donde no hay las garantías para las personas y sigue siendo un tema popular, una creencia, una tradición. Y entonces hay que empezar desde el aula a deconstruir eso que es parte de la tradición oral, de la tradición de los pueblos. Entonces, una forma de poder lograr una mayoría de edad, como diría Kant, es transversalizar lo intercultural a todas y cada una de las carreras y también en todos los niveles de la educación para que esto pueda tener un impacto positivo en los estudiantes y cuando sean adultos, sí, en su vida adulta. Me gustaría compartir una experiencia que integra docentes, estudiantes, padres de familia y cómo a través de un concurso de literatura logramos mirar el imaginario colectivo de niños y niñas de una población y el aporte también de los profesores y allí la reflexión pienso que es importante
porque no solamente los profesores deberían estar pendientes de los puntajes para el salario, sino también esa construcción. Y en estos momentos el Ministerio de Educación, de Cultura en Colombia está motivando mucho a eso, porque es necesario que haya un compromiso en estos casos, pues, de movilidad internacional, de búsqueda, de contrastar realidades para poder darle un valor agregado a los alumnos. Entonces, vamos a mirar el documental. Se ubica en Colombia. En Colombia, en el Caribe colombiano, en una zona rural denominada Ariguaní y Magdalena. Cerca es un lugar que hace parte de la región de Macondo, pues cerca de Aracataca. La verdad que el proyecto de Mujer Ariguanense en 100 palabras ha sido un proyecto bastante significativo para nuestra institución y especialmente para nuestras estudiantes, quienes encontraron en este escenario una oportunidad única para expresar a través de sus palabras el imaginario que tienen de la mujer de Ariguaní. Nunca me imaginé estar en un libro donde hubieran muchas personas que podrían ver esto y que podrían ver lo que yo siento de las mujeres de Ariguaní. Y es algo muy espectacular. Y mi motivación a escribir, a ser parte de este libro, fueron las mujeres de mi hogar, quienes hace 14 años he visto luchar y a mi madre en especial sacarnos en adelante. Qué orgullosa me siento y qué nostálgica de poder hacer parte en compañía de mi hermana Marisabel y que estén presentes personas muy importantes, y espero que con el favor de Dios se sigan dando estos proyectos que hoy nos identifican a nosotros como mujeres, a toda la mujer ariguanense que siempre ha sido luchadora, con una sonrisa gigante. Estoy feliz porque estamos trabajando en recuperar el amor propio, en recuperar el sentido de pertenencia y todo el tema de nuestros ancestros, porque el que no reconoce su historia no sabe hacia dónde va. Para mí es motivo de orgullo poder acompañarlos aquí y poder compartirles un poco de mi creatividad para que sea aprovechada por este colegio. Ariguaní en Colores es la síntesis de 20 años de trabajo comunitario, acción social, política y también científica. Es un escenario que logra un trasfondo social inimaginable, porque niños que de pronto en su diario vivir, en su cotidianidad, no tienen estas oportunidades, el poder ver que sí hay oportunidades y que pueden llegar muy lejos si se atreven, eso es un trasfondo que de verdad puede cambiar toda la realidad de un país. Trabajo Social Caribe, basado en esta apuesta metodológica de Ariguaní en Colores, es un aporte que se hace. De cómo la universidad, esta alma mater, se vincula a un sueño de niños y niñas de nuestro municipio, de nuestro terruño. O sea, la Universidad Simón Bolívar realmente es en este tipo de proyectos un aliado inmejorable, un aliado que cree en la gente joven, que cree en estos proyectos culturales y que gracias a su apoyo se ha logrado ser intercultural, que es lo que queremos, mezclar todos los haceres, todos los saberes de estos pueblos del Caribe colombiano. Entonces la Universidad Simón Bolívar creo que hace un trabajo hermoso a través de Aura y de sus docentes y aquí estoy para seguir apoyándolos. Bueno, después de observar este documental, quisiera como preguntar un poquito, bueno,
sin duda, el docente como multiplicador, como esa persona que está en las comunidades, que está en diferentes lugares de nuestros pueblos, constituye un agente clave de transformación social y cultural. No obstante, si el mismo docente no se ha deconstruido en sus propias concepciones culturales de género, de estereotipos, etcétera, no va a ser consciente, o quizá puede ser que más bien reproduzca estereotipos porque tiene que primero deconstruirse a sí mismo. Y esa deconstrucción tiene que ser parte del proceso de formación inicial. Si esto no ocurre, pues hay peligro. ¿Y cómo lograríamos entonces integrarlo, verdad? En estas formaciones que a veces el docente tiene que aprender muchas cosas, especialmente si es un docente del área disciplinar, porque realmente es el que va a lograr llegar a niños, a jóvenes de diversas partes de nuestros países, y no necesariamente, podemos trabajar en la universidad, pero pienso que la población que llega a la universidad es muchísimo menor y que tenemos que trabajarlo precisamente en la educación preuniversitaria. Entonces, creo que focalizando nuestra atención en ese agente que es la persona docente, haría la última pregunta, que tiene que ver con cuáles son los desafíos más significativos que podrían enfrentar estas personas docentes en los diferentes niveles de la educación para promover esta formación integral que incluya ciudadanía y movilidad social, y agregaría interculturalidad o el reconocimiento, la visibilización de la interculturalidad en su ejercicio docente. No sé si ahora quieres continuar, y tal vez también con el video nos sirve. Sí. Bueno, he estado vinculada a mi lugar de origen, que es ese, porque yo fui profesora, he estado en todos los niveles, fui profesora, en algún momento gané un concurso como trabajadora social, pero me tocó ser docente de preescolar. Luego estuve en primaria, luego estuve en secundaria, y cuando me vi en la secundaria y veía que llevaba 3 años, no sentía que tenía los elementos necesarios para seguir impartiendo clases. Y fue cuando estuve movilizándome a Chile a formarme en maestría y doctorado. Entonces conozco un poco la realidad de ese Caribe colombiano, y todavía, si lees a 100 años de soledad, se ve muy plasmado todavía esa realidad en los desafíos de desarrollo, de calidad de vida, ¿cierto? Entonces, al poder pasar por todos los niveles en la educación, siempre tuve el desafío como docente de ir un poco más allá, porque bueno, lo mío tiende a ser conocimiento más acción social, porque como trabajadora social, pues es una profesión que busca precisamente el cambio social a partir de la interacción con las personas, y en este caso, pues integrando algunas categorías conceptuales y teóricas. Entonces, en esos casos, hay muchas variables en el caso colombiano, porque en algún momento los docentes fueron nombrados porque no había otra opción de trabajo. Eso fue una cuestión que se dio hace muchos años y es una base de la educación, digamos, de hace unos 30 años. Y las personas iban pues completando sus estudios y tratando de avanzar. Hoy ha cambiado porque también ya la exigencia es distinta y los docentes están un poco más comprometidos, y hay algo que se llama experiencias significativas en el Ministerio de Educación, lo hay en las secretarías departamentales, y se motiva al docente también para que puedan presentar sus experiencias significativas. Entonces aquí es valioso, también hay un programa que se llama Ondas, que es un programa del Ministerio de Ciencias. Entonces allí hay una motivación para los docentes, para que ellos puedan desarrollar algunos proyectos que permitan también la integración de los estudiantes y que no quede vacío esa transmisión de contenido, y sobre todo hoy con la inteligencia artificial, aunque en estos entramados rurales todavía el acceso a Internet no es a un 100% en todos los hogares. Pueden tener un móvil, Wi-Fi, pero no es algo que sea como
Por ejemplo, lo vemos en Chile, aquí o en Europa, que ya es algo que no se puede vivir sin una conexión bien óptima de Internet. Entonces, el desafío está en que las políticas públicas tienen que motivar a los docentes y que los docentes también tienen que tener un compromiso en torno a su práctica docente. Porque si seguimos con esas mismas réplicas de transmisión de contenidos, más no de formación, entonces los estudiantes van a ir con ese mismo, en esa misma línea. También el proyecto de vida de los estudiantes no va a estar acorde a eso que se pretende como calidad, y sobre todo que Colombia entró en los países del OCDE. O sea, cuando se entran esos niveles, siempre estamos por debajo en todos esos parámetros, y es muy difícil competir cuando leemos 2 libros al año. Los que más leen son 4, y en ese sentido tenemos que mirar las cifras y también desde todos. Es poco lo que yo podría aportar, pero es mucho para irles enseñando a ese grupo de docentes con los que trabajé, pues ya ellos también ven un producto de todos son de la parte de la licenciada en español. Reunimos unos 30 niños y ahí se vio un producto. Entonces, un ejemplo de que sí se puede trabajar con algunos proyectos alternos de acción social y que las personas se puedan integrar para que realmente los niños vean en la educación. Entonces, la universidad donde trabajo, pues me ha apoyado mucho en validar este modelo que estuvimos hablando esta mañana, y que nos motiva a ir por grupos de trabajo y motivar esas comunidades, porque por distintas circunstancias, no vamos hoy de pronto a juzgar, distintas circunstancias han llevado a otros caminos, pero hoy es muy fácil, y a través de la red que lideramos con Carol, este año, por ejemplo, nos dimos la tarea en esa misma institución de llevar unas 5 conferencias internacionales a través de plataforma. Entonces tuvimos 5 o 6 compañeros de alto nivel hablándole a los niños, incluso invitaron a los padres de familia, y eso ha sido un gana-gana. O sea, estamos construyendo desde espacios posibles, y ahí nos unimos con los docentes. Hoy ya estamos validándonos desde proyectos, desde el Ministerio de Educación, para seguir aportando a otras comunidades, porque se ha vuelto una prioridad que en Colombia se pueda trabajar desde el arte, la cultura, para ese cambio, para esa movilidad, para esa ciudadanía, para no entrar en conflicto con todo eso que nos ha pasado como sociedad. De no estar de pronto en la queja, sino pasar en una palabra, ser resilientes y avanzar desde el conocimiento y de la acción social, para que realmente muchos de nuestros colegas, amigos, de allá de la comunidad, puedan también mirar que puede haber un empoderamiento y que podemos abrirnos a un mundo posible independiente de lo que ha regido como política. Entonces, eso también es otro tema, y que muchas veces hay ese sesgo. Sin embargo, estos ejemplos más otros, y hay muchos profesores en lo que son prácticas significativas, que también dan todo por la educación en lugares donde, por ejemplo, tienen que ir caminando, tienen que ir todavía en un animal. Lo hay. Todavía hay esos ejemplos, y es verdad que es lamentable, pero los hay, y hay personas comprometidas en ese sentido. Muchas gracias, profesora. Profesor Bernal, desafíos. Muy bien, estupenda. He estado escuchando muy atentamente a la profesora Aurea. He escuchado también el vídeo. Me ha parecido una experiencia muy interesante y me permite reflexionar sobre algunos aspectos relativos a la transversalidad cultural. Y observo que para lograr lo que aquí en definitiva nos une, que es la equidad, ¿no?, y la justicia social, yo creo que ¿no? Estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Es necesario abordarse desde, digamos, 2 ejes, ¿no? Un eje vertical, quiere decir, tiene que haber políticas gubernamentales, tiene que haber políticas de gobernanza al respecto, leyes que protejan la diversidad precisamente, que amparen a la diversidad, y eso significa
recursos económicos, También. evidentemente tiene que haber recursos económicos, pero también tiene que haber, digamos, una transversalidad horizontal en ese aspecto. Y cuando digo horizontal me estoy refiriendo a las experiencias que la profesora nos ha contado. Aprendemos por pares, ¿verdad? Hay muchas maneras de aprender, pero aprendemos por pares con nuestros iguales. Me gusta poner el ejemplo de la cuestión de género en España, ¿verdad? España posee actualmente, creo que una de las legislaciones de género más puntera de España en protección a la mujer. Sin embargo, no está exenta de grandes obstáculos. De grandes obstáculos porque las sociedades existen arquetipos, ¿no? Que diría Jung, ¿no? Existen realmente estereotipos muy profundos sobre la figura, el papel de la mujer, la figura del varón, que impregnan poderosamente, digamos, la conciencia colectiva y la conciencia particular de cada uno de nuestros estudiantes. Por tanto, es una labor muy importante de acompañamiento, no solo proceder a tener una gobernanza que fomente la diversidad, lo cual es muy complejo, sino también movimientos horizontales que desde el profesorado permitan precisamente los puntos de confluencia, el aprendizaje de la diversidad, de que el otro no es un contrario, el otro somos nosotros mismos, en definitiva, ¿verdad? En cualquier momento podemos ser otro. Yo ahora mismo aquí soy otro, ¿de acuerdo? O sea, siempre somos otro. Cuando viajas eres otro, no estás en tu ambiente, no hablas igual, no te expresas igual, y a veces simplemente con un gesto al que el medio donde tú no perteneces se percibe como una amenaza, y eso lo hemos vivido todos. Por tanto, tener siempre presente que podemos ser otro en cualquier momento, y no solo eso, sino que probablemente procedamos de otros, ¿no? De personas que en su momento migraron, retornaron y eran otros. O sea, yo creo que eso hay que tener siempre una conciencia colectiva al respecto. Por tanto, como atendiendo a la pregunta, y antes la profesora nombró a John Dewey, si algo nos aportó John Dewey fue la capacidad de reflexión, la importancia de la reflexión en la formación del profesorado, no solo inicial, sino continua, es algo esencial. ¿Por qué digo la reflexión? Porque reflexionar te permite el cambio conceptual, y aún más todavía, reflexionar en equipo te permite el cambio conceptual acompañado. Los cambios conceptuales no son cambios sencillos de solventar, ¿verdad? Son cambios importantes. ¿Por qué? Porque prefigura y rompe los esquemas y los moldes que uno poseía. Por tanto, los equipos docentes, en este caso hay que darle áreas de reflexión, momentos de reflexión, permitir el trabajo en el equipo, que rompa dinámica pues, refractaria al cambio. Yo creo que es muy importante. Y experiencias como la que nos ha contado la profesora, el abordaje en el aula, por ejemplo, desde las ciencias experimentales, de problemas que sean socio-relevantes, socio-naturales relevantes para el entorno, pero no solo para el entorno natural, sino el entorno social. Yo creo que el profesorado tiene mucho que decir ahí, y es verdad que en ocasiones puede ser reproducir dinámicas refractarias al cambio, pero que si se le da la oportunidad de pensar, de reflexionar, yo creo que es una pieza clave y fundamental que aunque existan políticas de gobernanza, si el profesorado no las aplica en el aula, están condenadas indudablemente a la irrelevancia, ¿no? Voy a referirme a este último punto que decía el profesor Bernal. Desde pues, la investigación que realizo en el instituto, la realizo en conjunto con la Universidad de Houston, y precisamente decíamos esto: aunque las políticas están en los estándares educativos, en este caso en Costa Rica, en Estados Unidos, si no se incorporan en la educación de todos, se quedan ahí, ¿verdad? Entonces no es posible darles vida, y es ahí donde la educación tiene un papel fundamental.
por ejemplo, en el caso nuestro que somos del área de ciencias naturales, cuando enseñamos el agua, ¿verdad? Que es un derecho humano, Sí, es y no necesario. solo enseñamos la química del agua o hacer análisis físico-químicos o biológicos, sino que le decimos al estudiante, vamos a analizar el agua que llega a tu casa. Encontramos algunos problemas, entonces dije, bueno, ahora vamos a hacer una carta al encargado, bueno, en este caso se llama productos y alcantarillados, diciendo, encontramos esto, ¿qué está sucediendo? Pues tenemos que formar ciudadanía. Entonces, cuando hicimos lo hicimos en pandemia, este ejercicio, les enviamos un kit de análisis a sus casas, a cada uno, y entonces empezamos a tener monitoreo de agua de casi todo el país. Y empezamos a tener, digamos, resultados negativos en algunas comunidades. Entonces les decimos, bueno, ser ciudadano, como lo decía la profesora ahora, hoy en la mañana, es un derecho y es un deber. Entonces, como derecho, tengo derecho al agua, pero también tengo deber de ir y preguntar a las autoridades qué está pasando y ser un ciudadano que participe activamente, ¿verdad? Entonces, este tipo, ¿verdad?, de prácticas educativas que a veces cuesta un poco pensar cómo desde donde enseño o lo que enseño puedo trabajar esto, pues sí tiene que ser transversal, pero hay que modelarlo. En el caso nuestro, pues somos formadores de formadores, y yo no lo modelo con mis estudiantes, cuando llegan a su aula no van a saber qué hacer, lo ven ahí en el currículum, pero no van a saber cómo implementarlo. Entonces me parece que en el caso de la formación, la modelación es básica. Y hay una pregunta que nos hicieron desde en las redes que dice, ¿qué proyección tiene la investigación para promover o aportar la transformación socioeducativa? Debe ser repensada la investigación, ¿desde dónde? Entonces, nos preguntan, bueno, siempre está que hay el Instituto de Investigación y Educación, pues, ¿cuál es este papel de la investigación para la transformación? No sé, cualquiera de los nos puede... Gracias, sí. Comencemos por la visión más del norte para ver qué nos dicen. Bueno, el papel de la investigación es fundamental, y en el caso concreto que nos atañe de la investigación educativa, de las prácticas educativas, en sus múltiples ámbitos de formación, de política acorde que atiendan a lo que hemos comentado a lo largo de esta sesión, de este conversatorio. Pero creo que si en algo podemos incidir desde el punto de la investigación es precisamente tratar, investigar, problematizar, aplicar métodos, analizar resultados, posibilidades de trasvase, de experiencia, como la que la profesora nos ha mostrado. Quiere decir, desde la investigación podemos aportar cómo se desarrolla, cómo se implementa el programa de diversidad cultural, de transculturalidad, cómo se está realizando en el aula, quién lo encarga, quién lo ejecutan, cómo lo ejecutan, para qué se ejecutan, cuáles son los resultados que producen en el alumnado qué siente, ¿no?, atendiendo las emociones, a la parte emocional, que también es importante en la investigación, qué siente el alumnado, qué siente el profesorado cuando se embarca en proyectos de este tipo, de esta naturaleza, cuáles son los obstáculos, cuál es la refracción al cambio. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir, digamos, extender, ¿no?, estas prácticas educativas, su incidencia en el medio socionatural, y que sirva como, digamos, repositorio, como buenas prácticas a imitar en sociedades que se vean, pues, aquejadas de ese tipo de obstáculos, y sobre todo aquellas sociedades que presentan políticas peligrosas, ¿verdad? Políticas peligrosas, xenófobas, que lo que hacen es limitar en definitiva la equidad social y el acceso a la igualdad de los diferentes, de sus ciudadanos. Por tanto, para ir resumiendo y contestando a la pregunta, creo, primero, desarrollar proyectos, ¿no? Desarrollar proyectos en redes que aborden la interculturalidad, y segundo, y muy importante, cómo funcionan esos proyectos, qué incidencia tiene en las prácticas educativas, y las prácticas educativas, qué resultado produce de aprendizaje en el alumnado.
Yo creo que es algo fundamental. A veces nos embarcamos en proyectos, ¿verdad? Todos participamos en proyectos, muchos proyectos, pero creo que tan importante el proyecto no culmina hasta que vemos qué resultados ha producido ese proyecto. Y lo que más importante, siempre lo tengo presente, es qué incidencia tiene en el agente principal del escenario socioeducativo, que es el alumno y la alumna. Por tanto, yo creo que sería un intento, de los muchos intentos posibles, claro, de abordar esta problemática y esta pregunta. Muchas gracias, profesor. Profesora Álvarez. No, estamos en la sociedad de la información y cada vez más la investigación es una herramienta para conocer y poder distinguir, ¿no?, la realidad en las distintas áreas. Si miramos que hace tantos siglos, años, por ejemplo, el intento de tener luz, cómo se hizo, procede precisamente de esos ensayos, experimentos. Si hablamos de las ciencias sociales, todo lo que ha conllevado a pensar desde de los presocráticos, los filósofos y toda la línea, por ejemplo, para tener las mujeres acceso a la educación, al voto, así todo un desafío de movilidad en el caso de la mujer, pero también de la teoría, cómo la investigación y las mujeres se movilizaron en torno a eso. Y es un ejemplo, ¿verdad?, de que es necesario cada vez más seguir pensando aún de los límites que tiene la investigación, sobre todo que en nuestros contextos latinoamericanos, lo hablábamos en torno a la ciudadanía, al sentido crítico, a que todavía hay un sentido muy localista, sobre todo en los entornos rurales. Entonces, eso limita. Entonces, todas estas experiencias de poder mirar el conocimiento y llevarlo de cualquier forma, me he dedicado a llevarlo en forma de representación, porque la gente definitivamente no lee. Pero si llevamos el texto, los niños, los 30 niños que le entregamos el libro y que hoy lo tenemos aquí, que ellos lo pueden descargar y que ya saben que pueden escribir, entonces son formas de sintetizar la investigación que tenga realmente una transformación. En el caso de la escritura, de la mujer, pero también de lo cultural. Entonces, eso nos mueve. El año pasado conocí una colombiana astrofísica que vive en el desierto de Atacama y veía, bueno, me llamó la atención, astrofísica colombiana, es de Bogotá. Entonces me decía, no, ¿por qué te hiciste astrofísica? Y me dice, el conflicto que yo vivía en mi localidad en Bogotá, el telescopio me ayudaba a abstraerme de la violencia. No tenía las posibilidades de pronto de estudiar y me dediqué mucho a estudiar de la física, luego se logró su beca, se fue a estudiar y ella está enseñando la astrofísica y ganó un gran proyecto para enseñarla en los buses en Antofagasta y ha sido muy importante el impacto porque trabaja por podcast, por vídeos y lo lleva ahí a las micros a la gente a explicarle ya que ahí hay un laboratorio de la NASA, entonces para que las personas cada vez se empaticen más con ese es un contexto de desierto, pues tiene unas connotaciones climáticas distintas a las que podríamos mirar acá o en Colombia. Entonces ella se está dedicando a esa parte, entonces un ejemplo como muchas personas, incluso en España podríamos señalar, por ejemplo, a Sabater, ¿verdad? Que también como desde escribirle a su hijo enseña la ética y es un libro ya casi de consulta en el mundo, las traducciones que ha tenido, porque precisamente la investigación y la transformación tiene que llegar a esa síntesis de lo que uno escribe, de lo que uno hace, ¿verdad? Como tantos autores nos aportan y nos sintetizan. Si hablamos de la mujer, la Simone de Beauvoir que dice, la mujer no nace, sino que se hace. Y eso se masificó como hoy decir, la mujer no llora, factura, lo que Shakira ha interiorizado o dialectizado en torno a la separación. Un ejemplo que la idea es llegar y sintetizar a estos grupos sociales que han tenido menos posibilidades
y que hay una parte que se da mucho en el mundo y las redes así nos lo muestran, es la polarización en torno a distintos temas. Y hay unas polarizaciones, pero no hay detrás el contenido crítico de lo que tendría que ver en línea de tiempo cuando se sataniza a una mujer por hacer determinadas acciones. Entonces se sataniza a la mujer, pero no entendemos en línea de tiempo lo que ha significado la voz, la participación de la mujer. Entonces todo esto nos tiene que ir conllevando a que los jóvenes cada vez más, a través de, sobre todo el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo enseña, de los profesores cada vez, incluso desde preescolar, primaria, bachillerato, universidad, tienen que ser cada vez más investigadores para que los jóvenes puedan integrarse a un nuevo pensar. En estos momentos hay un programa de la NASA que es muy importante y está llevando las niñas a la NASA, y ya de muchas regiones del mundo, en Colombia hay unas 6 niñas niñas que tengan el nivel y la van tomando de distintos colegios que han ido a la NASA, y ya esa experiencia de ir a la NASA y ese interés de estar en ese programa que se llama Ondas, las motiva y les facilitan todo, y en estos días estuvo una de Santa Marta. Entonces eso va generando un cambio de esos grupos sociales donde la niña ya no sea el objeto sexual o el símbolo de lo que le enseñó los ancestros en torno a que está para ir a reproducir o a la vida privada, sino que ya también se siente autónomo, aunque tenga una limitación económica, pero la educación le está dando una movilidad social. Y es interesante escucharla, la niña de Barranquilla que estuvo en la NASA, esa experiencia cómo nutre a todo el que la escucha y a ella misma, a su familia. O sea, ya es una niña que va a tener prevención de la violencia de género, va a ir autónoma a su proyecto de vida y va a tener una realización. Entonces, fíjense cómo desde un aula de clase y todos estos proyectos pueden hacer que los imaginarios van cambiando, se van fortaleciendo. Entonces, la investigación debe tener un carácter transformador, y más en estos entornos donde es requerido. Muchas gracias a los profesores. Bueno, en resumen, podríamos decir que la investigación nos permite tener datos, acceder, analizar, y creo que para la toma de decisiones, ¿verdad? No se toman decisiones en política educativa o decisiones de cómo desarrollar algún programa, no deberían de tomarse de manera por moda o de manera intuitiva, sino que la investigación, al darnos datos, como decía el profesor, de lo que está sucediendo, de cómo se está implementando, de qué resultados nos está dando, nos permite ir direccionando cuáles deben ser las acciones a seguir y la secuencia y la toma de decisiones en ese sentido. El profesor como investigador es un elemento fundamental. El docente, yo creo que la labor es tan compleja y requiere de un docente intelectual que conozca no solamente su disciplina, sino que tiene que hacer todo el análisis del contexto, del sujeto que aprende, de todo lo que está sucediendo para ser realmente un agente clave en nuestras sociedades actuales. También, bueno, retomando un poco lo de género, pues realmente los movimientos sociales feministas cambiaron pues nuestra posición en el mundo, y hoy por mujeres que también pensaron y quisieron ser disruptivas en una época en que no podía hacer ciertas cosas, gracias pues a esto, quizá ahora ellos podemos estar acá, ¿verdad? Porque tuvimos la oportunidad de estudiar. Y bueno, la idea es eso, buscar la equidad, la justicia social. Y voy a aprovechar para cerrar, si me lo permiten, para hacer un anuncio. En 2 semanas, el 5, 6, 7 de octubre, por medio del INIS, vamos a realizar el primer encuentro regional de educación, que se va a llamar Diálogos sobre Equidad, Interculturalidad y Justicia Social. Precisamente porque pensamos que estos 3 elementos tienen que estar en la educación, tienen que estar ahí transversales, y debemos de hablar de esto con los docentes. Entonces, aún está abierta la inscripción por parte del instituto para este
momento en que nos reuniríamos educadores de diferentes niveles educativos a seguir conversando sobre estos temas. Ok. Entonces, lo que queda pues es dar las gracias a los profesores. Creo que cada uno desde sus miradas, desde sus contextos, contribuyen a darnos una mayor panorámica de las realidades que son, pues son un desafío conjunto para la humanidad. Porque, como dice Marta Nussbaum, mientras estemos entre humanos, cultivemos la humanidad. Ok, Muy bien. perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes. Muchas gracias a quienes nos siguieron en redes y queda la grabación también para que puedan utilizarla también como un medio didáctico. Gracias. Gracias.